Bendecido día, bienvenidas al día 24 de una vida con propósito. El título de este día es Transformados por la verdad. La cita bíblica es de Mateo 4:4 y dice: la gente necesita más que pan para vivir y deben alimentarse con la palabra de Dios. Hechos 20:32 nos dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene el poder para edificarlos y darles herencia. Vamos a conocer nuestra herencia el día de hoy. Dice: la verdad te transforma. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Jesús oró: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Para la santificación se requiere revelación. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. A fin de llegar a ser como Jesús, debemos llenar nuestras vidas de su palabra. La Biblia dice: por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Es viva. Jesús dijo: las palabras que les he hablado son espíritu, son vida. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo alrededor de ti, toda la creación existe porque Dios lo dijo. Él habló e hizo que todo existiera. Sin palabra de Dios, ni siquiera estarías vivo. Santiago señala: Dios decidió darnos vida por medio de la palabra, por medio de la verdad, para que podamos ser lo más importante de todas las cosas que Él hizo. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al enemigo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza un futuro para siempre. Aleluya, aleluya. No podemos vivir sin la palabra de Dios, nunca la menosprecies. Debemos considerarla tan esencial para nuestra vida como la comida. Job dice: en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. A la Biblia se le llama nuestra leche, nuestro pan, comida sólida y postre. Esta comida de 4 platos es el menú del Espíritu para la fortaleza y el crecimiento espiritual. Pedro nos advierte: deseen con ansias la leche pura de la palabra. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Deseen con ansias, fíjense bien, con ansias. Permanecer en la palabra de Dios. Nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy. Sin embargo, una en una repisa no tiene ningún valor. Millones de creyentes sufren anorexia espiritual. Mueren de hambre por causa de la desnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarte de la palabra de Dios debe ser tu prioridad. Jesús usó la palabra permanecer. Para referirse a eso, Él dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. Debo aceptar la autoridad. La Biblia debe llegar a ser la norma autorizada para mi vida, la brújula en la que confío para que sea mi guía. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones en factores de autoridad no confiable. La cultura, todos lo hacen. La tradición, siempre lo hacemos. La razón, pareciera lo lógico. O la emoción, sentíamos que era lo correcto. Estos 4 factores son defectuosos por causa de la caída. Lo que necesitamos es una norma perfecta. Solo la palabra de Dios satisface esa necesidad. Salomón nos recuerda:
Toda palabra de Dios es digna de crédito. Y Pablo explica, la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. Debo asimilar la verdad. No basta con solo creer en la Biblia, sino que debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. Hay 5 maneras de hacerlo. Puedes recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. Vamos al primero. Primero, recibirla. Recibes la palabra de Dios cuando la escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva. Cuando sientas que no estás aprendiendo nada en un sermón o de un maestro de la Biblia, debes analizar tu actitud, considerando en especial el orgullo, porque Dios puede hablarte incluso a través del maestro más aburrido cuando eres humilde y receptivo. Santiago aconseja despojarse de toda inmundicia y maldad para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Segundo, durante la mayor parte de la historia de 2000 años de la Iglesia, solo los sacerdotes podían leer la Biblia, pero ahora miles y millones de personas tienen acceso a ella. A pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a la lectura diaria de su periódico que de sus Biblias. Nadie debería sorprenderse de por qué no crecemos. Recuerden que no era lo mismo envejecer que crecer. No esperemos crecer si leemos la Biblia 3 minutos después de haber visto televisión 3 horas. La lectura diaria de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Por eso Dios instruyó a los reyes de Israel para que mantuvieran siempre cerca de ellos una copia de su palabra. Esta copia la tendrán siempre a su alcance, les decía, y la leerán todos los días de su vida. Sin embargo, no la guardes simplemente cerca y sin leerla regularmente. Es una herramienta sencilla, tener un devocionario diario. Evita saltarte días sin leer la palabra de Dios. Tercero, la investigación o el estudio de la Biblia. Es otra manera de practicar, de permanecer en la palabra. La diferencia entre lectura y estudio de la Biblia implica 2 actividades adicionales: formularse preguntas acerca del texto y anotar tus ideas. En realidad, no has estudiado la Biblia a menos que hayas tomado nota de tus pensamientos en el papel o en la computadora. Descubrirás mucho más si te detienes y haces preguntas tan sencillas como ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde fue? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo fue? La Biblia dice, verdaderamente felices son las personas que estudian cuidadosamente la perfecta ley de Dios, que las hace libres y las siguen estudiando. Ellas no se olvidan de lo que oyeron, sino que obedecen lo que dice la enseñanza de Dios. Los que hacen esto serán felices. Ahí está la receta, solo que a veces no la aplicamos. La cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Una vez que la estudiaste, la anotaste, la vas a recordar. Tu capacidad para recordar es un regalo de Dios. Es posible que pienses que tienes una memoria pobre, pero la verdad es que memorizas millones de ideas, verdades, hechos y cifras. ¿Recuerdas lo que es importante para ti? Los beneficios de memorizar los versículos de la Biblia son enormes. Te ayudarán a resistir la tentación, tomar decisiones sabias, reducir tu tensión, te edificarán confianza, te va a brindar buenos consejos y compartir tu fe con otros, porque vas a tener confianza, vas a saber de lo que estás hablando y tu fe va a crecer. Hay 3 claves para memorizarlas: repasar, repasar y repasar. La Biblia dice, mantengan vividas en su memoria las enseñanzas de Cristo y permitan
que sus palabras enriquezcan sus vidas y los hagan sabios. Vividas. La quinta manera de permanecer en la palabra de Dios es reflexionándola. Si ya la estudiaste, la investigaste, la cuestionaste, la memorizaste, la vas a reflexionar en lo que te dice. La Biblia lo llama meditación. Para muchos la idea de meditar evoca poner su mente en blanco y divagar. La meditación bíblica es exactamente todo lo contrario. Consiste en concentrar el pensamiento. Exige un esfuerzo serio. Eliges un versículo y lo reflexionas, y lo meditas, y lo piensas, y lo piensas, y lo piensas. Eso es la meditación bíblica. Reflexionar el versículo cada vez en él, una y otra vez y otra vez. Una de las razones por las que Dios le llamó a David un hombre conforme a su corazón es porque a David le agradaba reflexionar en la palabra de Dios. David dijo: «Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella». La reflexión minuciosa sobre la verdad de Dios es una llave a la oración contestada y el secreto de una vida victoriosa. Fíjense, esa es nuestra herencia. Dice, debo aplicar sus principios. Es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra si no la vamos a poner en práctica. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra. Este es el paso más difícil de todos porque al enemigo le gusta estar en una lucha incesante contigo. La mejor manera de llegar a ser un hacedor de la palabra es escribir siempre un paso de acción como resultado de la lectura. Ya leí esto, ya lo reflexioné, lo entendí, lo apunté, lo medité. Déjame apuntar qué puedo hacer a mi favor para desarrollar esa meditación, esa palabra que me dio la lectura el día de hoy. Dice, hacer de la palabra es escribir un paso de acción como resultado de la lectura. Desarrollar el hábito de anotar exactamente lo que piensas hacer es un paso de acción personal. Involúcrate, sé práctico, algo que puedes hacer y que sea comprobable, con plazo límite para hacerlo. Todas las medidas prácticas deben de involucrar tu relación con Dios, tu relación con otros y tu carácter personal. ¿Qué es lo que ya te dijo Dios en su palabra que tienes que hacer y aún no has comenzado? Y luego anotas declaraciones de acción para ayudarte y poner en práctica lo que sabes que debes hacer. La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. No solo quiere que tengamos conocimiento de su palabra, quiere que seamos hacedores de su palabra. Día 24, pensando en mi propósito. Punto de reflexión. La verdad me transforma. Versículo para recordar. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:31. Pregunta para considerar. ¿Qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra y que todavía no he empezado a hacer? Ándale, espera. Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que Dios ya nos regaló? Ya nos dijo, ya nos lo mostró. Estamos conscientes de ello y todavía no lo empezamos a hacer. Esa es tu tarea el día de hoy. Bendecido día.